La vida cristiana, para que pueda ser una vida abundante y feliz, tiene que ser, creo que ya está bien eso. Tiene que ser una vida práctica, una vida experimental. Nuestra comunión, nuestra relación no tiene que ser solamente con una institución, con un cuerpo de doctrinas, con una iglesia, tiene que ser por encima de todo y en primer lugar con la persona central de todo esto que es Jesús. Pero porque comenzamos a estudiar y no conocer en principio a una persona, a veces vivimos una vida teórica. Cuando pensamos en la vida, pensamos en un periodo de tiempo, no pensamos en la persona vida que es Jesús. Cuando pensamos en la verdad, pensamos en un cuerpo de doctrinas, no pensamos en la persona verdad que es Jesús. Cuando pensamos en la salvación, pensamos en una doctrina, no pensamos en la persona salvación que es Jesús. Y así, cuando queremos conocer más de salvación, a veces nos dedicamos más tiempo a estudiar libros con relación a salvación que a conocer a la persona salvación de manera experimental. Igual acontece con la justicia. La justicia no es apenas un atributo de Dios, no es apenas un concepto, no es apenas una doctrina, no es algo para definir. La justicia no es algo, la justicia es alguien, es una persona, es Jesús. Si nuestro concepto de justicia es un concepto teórico, toda nuestra vida va a ser una vida teórica. Pero si nuestro concepto de justicia es un concepto de que justicia es una persona, entonces nuestro cristianismo va a ser un cristianismo personal, experimental, vivo, lleno de significado. Y es lo que dijimos ayer, solo que ahora no hay tiza. No veo. Ayer hablábamos de la justicia. Y dijimos que la justicia es Jesús. Es una persona, y leímos citaciones del Espíritu de Profecía. Muchos de ustedes no han conseguido. Ayer pedí a los sugieres que entregasen solamente a los que tuviesen credencial. Y hay muchos delegados que están sin el material y infelizmente preparamos solo 200 porque nos dijeron que había 170 delegados y de repente faltó. Pero vamos a hacer planes para antes del final del Congreso, providenciar un poquito más para que todos lleven abundantes citas del Espíritu de Profecía probando cada una de las cosas que decimos. La justicia, dice el Espíritu de Profecía, está personificada en Jesús. Recibimos la justicia recibiéndolo a Él. Jesús es la justicia. Todo hombre que quiere ser justo debe ir a la justicia que es Jesús, y en la justicia que es Jesús, Él se torna justo. San Pablo dice eso en 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Ayer estudiamos también lo que es pecado. Pecado no debe ser confundido con acto pecaminoso. Actos pecaminosos, matar, adulterar, codiciar, mentir, robar, son actos pecaminosos. Según Pablo en Gálatas, son frutos de la carne, consecuencias de la situación de pecado. Nuestro problema como seres humanos no es el hecho de cometer actos pecaminosos. Nuestro problema es el hecho de estar viviendo en pecado. Cometemos actos pecaminosos porque estamos en pecado. Nosotros no somos pecadores porque matamos, robamos, mentimos. Nosotros hacemos todo eso porque somos pecadores. Y en lugar de vivir atacando los frutos, atacando las consecuencias y queriendo corregir aquí y allá, dice el Espíritu de Profecía que quien comienza la vida cristiana queriendo corregir las cosas por aquí, está comenzando en el lugar completamente equivocado. Porque tenemos que cortar estas cosas en el origen, en la raíz. Y la raíz es que estamos en pecado, nacimos en pecado, y por nuestra propia naturaleza pecaminosa nos gusta vivir en esta situación.
¿qué es pecado? Si justicia es Jesús, y un hombre justo es aquel que va a Jesús, vive con Jesús, mantiene permanente, constante comunión con Jesús. Si él es un hombre justo, ¿quién es un hombre pecador? Un hombre pecador es aquel que se independiza de Jesús, aquel que se separa de Jesús, aquel que corta la comunión con Jesús, aquel que quiere vivir solo, sin Jesús. Y para vivir solo no basta vivir solo para hacer cosas equivocadas, cosas malas, practicar actos pecaminosos. Podemos separarnos de Jesús para vivir solos las cosas buenas de la religión. Pero hasta las cosas buenas de la religión, hasta los principios morales del cristianismo, vividos solos, sin una permanente y viva comunión con Jesús, es pecado, según Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, ayer vimos que, otra cosa más, es imposible con letras enormes, es imposible que la justicia y la injusticia anden juntos. Es imposible que si una persona está en comunión con la justicia, en la vida de esa persona puede haber lugar para actos pecaminosos. Eso no sucede nunca. Y si entendiésemos eso, y si nuestra vida está llena de actos pecaminosos, en lugar de concentrar toda nuestra atención y nuestra fuerza a desaparecer y corregir los actos pecaminosos, si entendiésemos este asunto, correríamos como criaturas desvalidas a los brazos de la persona justicia, y en él, al lado de él, descubriríamos algo maravilloso. Al lado de Jesús, en comunión permanente con Jesús, es imposible que existan actos pecaminosos. Ayer vimos la importancia de la comunión. Y entonces nuestro tema esta mañana es este asunto, el asunto de la comunión. Vamos a abrir nuestros libritos en la página 8, exactamente. La primera citación del ítem 6, del capítulo 6, ¿cómo se mantiene comunión con Jesús? Dice así: hay una pretendida unión y una unidad real con Cristo por la fe. Quiere decir que hay dos tipos de comunión con Jesús. Una falsa, pretendida, supuesta, y otra comunión verdadera. Ahora van a entender lo que sucede a veces. Cuando se predica esto, cuando se enseña esto, especialmente con los jóvenes, sucede algo interesante. Ellos escuchan decir así, que nuestra lucha, nuestra atención, nuestro primer objetivo en la vida no debe ser preocuparnos para no matar, no robar, no fumar, no. Nuestra primera atención debe ser tratar de ser cristianos, ir a Jesús, mantener comunión con Jesús. Entonces muchos jóvenes levantan las manos, las dos manos, y dicen así: gloria a Dios, aleluya. Aquí está el mensaje que estábamos esperando toda la vida. ¿Está viendo? ¿Por qué los pastores nos atormentan? Por estas cosas aquí. Si lo importante es creer en Jesús, si lo importante es estar en Jesús. Pero sucede que ellos ahora dicen, bueno, nosotros cantamos de Jesús, nosotros corazón, pero sucede que la vida continúa equivocada. Los actos pecaminosos continúan existiendo. Muchos se amparan en esto para continuar yendo a lugares que no deben ir, para continuar haciendo cosas que no deben hacer, para continuar viviendo de una manera completa. Y se apoyan en la idea de que ellos creen en Jesús y ellos confían en Jesús y eso es lo importante. Pero ahí viene la cita de esta mañana. Hay una pretendida unión, una pretendida comunión con Jesús y hay una... No basta decir creo en Jesús. No basta levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. No basta decir yo tengo fe en Jesús. Eso no pasa de una pretendida comunión con Jesús, de una falsa, de una supuesta comunión con Jesús. En todo caso no pasa de una declaración de fe, de una declaración de buenas intenciones. Pero comunión verdadera con Jesús, y hay muchas citas que ustedes pueden leer ahí, abundante material, y ustedes en el Espíritu de Profecía y en la Biblia tienen declaraciones abundantísimas con relación a esto. Pero la verdadera comunión sucede de tres maneras. Primero, yo me comunico
Dios se comunica conmigo. Yo me comunico con Dios. Y los dos nos comunicamos con el mundo. Yo me comunico con Dios a través de la oración. Dios se comunica conmigo a través de su palabra revelada. Y ambos vivimos esa experiencia de amor maravilloso, de comunión. Y entonces los dos juntos salimos al mundo a contar a las personas que no han experimentado esta experiencia, a contarle cómo nuestro amor es tan bonito y traerlas para esta experiencia. Esto quiere decir que no puede haber, no hay comunión con Jesús, no hay auténtica comunión con Jesús, si no hay una profunda vida devocional en la vida del ser humano. Queridos, estoy hablando aquí definitivamente del tiempo que tenemos que pasar cada día con Jesús. Y si alguien existe en este mundo que tiene disculpas para no pasar tiempo con Jesús, somos nosotros los pastores. ¿Saben por qué? Porque nosotros trabajamos para Dios. Somos obreros para trabajar las 24, es decir, pertenecer a esta obra las 24 horas. La obra nos sustenta hasta para dormir, para descansar, porque quiere que descansemos bien para que al día siguiente trabajemos bien. Entonces levantamos y salimos corriendo a la lucha por la vida, a la lucha por las cosas de esta iglesia, por las cosas de Dios. Y si nuestra conciencia nos atormenta un poquito porque no hemos pasado con Dios, tenemos un argumento que otras personas no tienen. El argumento de que no tuvimos tiempo para pasar con Dios porque estábamos ocupados trabajando para Él. Pero esto no es argumento, queridos. Si no existe una profunda vida devocional con Jesús, entonces no somos cristianos. Sí, no le damos importancia a pasar tiempo con Dios, pero le damos importancia al hecho de no fallar, de no errar, de no salir de la línea. Entonces no somos cristianos, somos moralistas, no pasamos de moralistas. Desde cuando es resultado natural de esto aquí. Esto sin comunión no pasa de moralismo. Y nadie conoce nuestra vida devocional, solo nosotros. Yo no estoy hablando del culto familiar, porque el culto eclesiástico, el culto de iglesia, así como el culto familiar, tienen sus propósitos. Pero estoy hablando de culto de vida devocional personal, sin que mi esposa, mis hijos interfieran en eso. Yo y Dios, Dios y yo. Yo hablando con mi Dios, Dios hablando conmigo, y ahora juntos saliendo al mundo a contarle cómo es bonita nuestra experiencia. En Argentina apareció algún tiempo un grupo de hermanos fascinados con este tema. Pero el enemigo es terrible, es astuto y confunde las mentes. Entonces ellos se concentraron a esta comunión. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo y el resto se acaba. Pero esto es peligrosísimo sin este tercer elemento. El espíritu de profecía es claro en indicar ese peligro. Miren aquí, en la página 26. La cita 4 dice así: la gracia de Dios no permanecerá por mucho tiempo en el alma de aquel que, teniendo reales privilegios y oportunidades, permanece en silencio. Queridos, si nuestra comunión con Jesús se limita a yo converso con Él y Él conversa conmigo, esta comunión pronto se vuelve egoísta. Pierde su sentido de ser. Si tú comienzas una vida devocional en este sentido, horizontal, nada más, eso te dura una semana, te dura un mes, te dura un año, pero después se acaba. No hay motivación, porque tú no compartes lo que tienes. Entonces, el testimonio no es un deber,
no es un trabajo, no es porque cosecha 90 me exige, no es porque Misión Global viene. El testimonio es parte de mi vida. Sin esto, mi comunión con Dios se acaba pronto no tiene más sentido. Tenemos que enseñarle a nuestra iglesia que aquí está el miolo, el centro de la salvación. El permanecer en comunión permanente con Jesús, pero no en una comunión apenas horizontal, sino vertical. Ir al mundo y contarle a las personas cómo nuestra vida y puede hacer en la vida de las personas también. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes, hay una cosa interesante que el Espíritu de Profecía relata. Jesús le daba los panes a los discípulos agarraban el pan y llevaban a las personas y entregaban a las personas. Ahí el discípulo sentía la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le daba nuevamente pan. Y él agarraba el pan y corría a la multitud. Y le entregaba a la gente y se quedaba con las manos vacías. Y eso lo motivaba a volver a Jesús. Pero en una de estas, si uno de ellos agarrase el pan y en la mitad del camino pensase, bueno, si yo le doy de repente se acaba, me quedo pronto. Ahí acabó todo para él. Y ya él se anulaba como un medio de bendición para las personas. Él se volvía un pozo de egoísmo. Y esa comida en sus manos podría podrirse. Y no valía ni para él ni para nadie. Él solo sería un canal de bendición en la medida que fuese y entregase. Por esto la comunión con Jesús no puede ser apenas vertical, tiene que ser horizontal. Y estando en Jesús, entonces, un paso más al entender este tema. Comunión con Jesús no es apenas hacer el culto matutino, nuestra devoción personal de mañana y en la noche, ¿no? Comunión personal, y aquí está el error de muchos cristianos. Se levantan de mañana, hacen un culto bonito de devoción personal, oran, estudian la palabra de Dios y salen para la batalla del día. Y Jesús se queda aquí. Aquí viene nuestro concepto experimental de la vida cristiana. Tenemos que salir por la vida, hacer las cosas sintiendo la presencia de Jesús a nuestro lado. Dirigir nuestro carro sabiendo que Jesús está al lado. Entrar a comprar a una tienda y al escoger una ropa saber que Jesús está conmigo, escogiendo conmigo. Al hacer un negocio, comprar un carro, vender un carro, saber que Jesús está conmigo. Al cantar un canto, saber que Jesús está cantando conmigo. Al mirar alguna cosa, algún programa, al leer algún libro, saber que Jesús está ahí. Es decir, Jesús conmigo el día todo, no solamente de mañana, no solamente a la noche. La comunión con Jesús es un asunto de 24 horas por día. Pero puedes preguntar, pero pastor, ¿y entonces a qué hora trabajo? Pero ahí está el asunto, tenemos que aprender a trabajar con Jesús al lado. Tenemos que aprender a hacer las cosas en comunión con Jesús. Tenemos que aprender hasta entrar a un campo de fútbol con Jesús al lado. ¿Se dan cuenta? Aquí están jugando de mañana, a la tarde a veces. Entrar ahí y saber que Él está al lado. Eso es experiencia con Cristo, eso es vida cristiana. Y estando con Jesús, al lado de Jesús, no hay lugar para los actos pecaminosos. Voy a explicar esto después, cómo sucede eso. Voy a tratar de hacer práctica una cosa. Vamos a analizar el caso. Dios hizo diferente a los hombres y a las mujeres. Las mujeres difícilmente se quedan mirando a un hombre así hasta que desaparece en la esquina. Pero los hombres tenemos eso. Dios nos hizo así, psicologías diferentes. Pero ahora voy a tratar de explicar cómo se vive la vida de comunión con Jesús y cómo a veces nos atormentamos en la vida sin motivos. Miren.
Yo hago mi culto de mañana muy bien, mi devoción personal, salgo dispuesto a vivir un día extraordinario para Dios. Pero si yo no tengo entendido que la comunión con Jesús es 24 horas por día, aun cuando estoy durmiendo, Jesús debe estar durmiendo a mi lado. Y un pastor me contaba una vez de una experiencia que él entró en la casa y en el cuarto del hijito estaba todo oscuro, pensaba que él estaba durmiendo. Y quiso sentarse al lado de él para hacer una oración, hacerle un cariño. Dio un grito y dice, ¡no! Y el papá no esperaba eso porque pensaba que el hijo estaba durmiendo y saltó. ¿Y qué pasa? Y el hijo le dice, mira papá, no te sientes ahí, siéntate aquí. ¿Pero por qué no me puedo sentar ahí? Te vas a sentar encima de mi amigo Jesús, él está durmiendo ahí. Tal vez por eso Jesús dice que si no somos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Porque ¿cuándo fue la última vez que te echaste en la cama y sentiste a Jesús durmiendo a tu lado? Y eso es vida cristiana. ¿Cuándo es la última vez que te sentaste en una mesa, solito, pero miraste al frente y Jesús te estaba sonriendo ahí al frente? Los niños imaginan. ¿No creen que ya llegó el momento de ser un poco niños? Y imaginar Jesús ahí a nuestro lado, a pesar que no lo veamos. Eso es cristianismo. Cristianismo no es vivir desesperado para no matar, no fumar. El resultado de esta comunión maravillosa es eso. Entonces yo estaba diciendo, haciendo el ejemplo, yo hago mi culto matutino, todo bien y salgo maravillosamente a un día extraordinario con Dios. Pero al salir dejo a mi Dios en casa. Porque yo pensé que mi comunión era solamente el culto de mañana. Y ahora comienzo a vivir mi vida. Me voy de ómnibus. Me agarro del ómnibus. Estoy yendo ahí. Bueno, vamos a decir que yo estoy yendo a un banco. Pero cuando estoy a unos 50 metros del banco, sale del banco una chica, bonita y vestida provocativamente. A medida que nos acercamos, comienza la lucha en mi corazón. Vean aquí. ¿La miro o no la miro? ¿La miro o no la miro? No hay nadie ahí, no hay un hermano de la iglesia, no hay el anciano, el diácono, el papá, la mamá, no hay nadie. La lucha en el corazón humano. ¿La miro o no la miro? Bueno, nos cruzamos y se va. Y yo me estoy yendo para el banco, pero ahí viene la tentación. ¿Doy la vuelta o no? ¿La miro o no la miro? Y ahí comenzamos con nuestros métodos humanos para derrotar la tentación. Contamos hasta 3000, mordemos los labios, cerramos los ojos, pensamos en esto, pensamos en aquello. Y finalmente, antes de entrar al banco, damos una miradita y entramos. Pero la sensación de fracaso ya se apodera aquí. Nadie me vio, pero yo sé que fracasé. Y cuando llega la noche y nuevamente hablo con Dios, pienso, mi Dios, yo fracasé hoy día. ¿Qué sucedió? Sucedió que en el momento que yo iba a enfrentar la tentación, en lugar de concentrar toda mi atención en mi comunión con Jesús, yo concentré toda mi atención para no mirar a la chica, para no practicar el acto pecaminoso. Y ahí estuvo mi desgracia. Si yo hubiera entrado ahí en la calle y la chica aparecía, y yo sentía ganas de mirarla, ahí está. Mantengo la comunión con Jesús y le cuento a Él lo que estoy sintiendo. Mira, Señor Jesús, yo soy un cristiano, yo te amo. Tuvimos un momento bonito esta mañana juntos. Yo soy un pastor y a pesar de eso estoy sintiendo ganas de mirarla. Pero no cortes la comunión. Y si lo que estás pensando es una cosa más sucia, cuéntaselo. No tengas vergüenza de contarle a Jesús lo que estás sintiendo, por más sucio que te parezca. Pero estás en comunión con Él. Y te vas a dar cuenta que si pones en práctica esto, algo maravilloso sucede. Tú entras al banco y no volteaste los ojos. Tú venciste. Pero tu victoria no es victoria de tu fuerza. Tu victoria es victoria de tu comunión con Jesús. La victoria no es tuya, es de Jesús a través de ti. Tu fruto no es un fruto de apariencia, es un fruto auténtico que nace de tu comunión. Tú eres un vencedor, no porque luchaste para no mirar, tú eres un vencedor
porque no cortaste la comunión con Jesús y al lado de Jesús no hay lugar para el acto pecaminoso. ¿No es maravilloso el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué será que complicamos la vida? Si es tan fácil ser cristiano, ¿por qué queremos ser más moralistas que cristianos? ¿Por qué nuestra preocupación se concentra tanto en nuestra conducta en lugar de vivir una vida de comunión con Jesús? Avanzo un poco más y explico lo siguiente. ¿Cómo es que Jesús vence en mí cuando yo voy a Él? ¿Qué sucede cuando yo voy a Él? Cuando una persona va a Jesús, ahí sucede algo maravilloso. Es un misterio, no lo vamos a entender. Pero la poca luz, la luz que nos da la Biblia es la siguiente. Que Jesús entra dentro de nosotros. Cuando vamos a Él, Jesús entra dentro de nosotros. ¿Cómo entra dentro de nosotros? Nos dice que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Él entra dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Cuando vamos a Él y le abrimos nuestro corazón, Él entra. Toma posesión de nosotros. Y al entrar en nosotros, y en la medida del tema de mañana es ese, el trabajo del Espíritu Santo, ¿cómo funciona esto? Al entrar el Espíritu Santo dentro de nosotros, al entrar Jesús a través de su Espíritu dentro de nosotros, sucede un acto milagroso, maravilloso, misterioso. La voluntad de Jesús se une con nuestra voluntad, porque hay un peligro de pensar que yo voy a Jesús, ahora Jesús entra de mí a través de su Santo Espíritu. Yo quiero practicar actos pecaminosos, pero Jesús que está dentro de mí no me deja. No sucede eso, y quiero leerles una cita que es importantísima aquí. Miren, está en la página 15, la cita número 4. Esta deben subrayarla, ¿saben? Miren lo que dice. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La obediencia de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera, miren, si nosotros consentimos, ¿qué es ese consentimos? Vamos a Jesús y quedamos con Él y nos ponemos a su disposición, nos colocamos para que Él nos use, y si consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad a su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Entonces, ahora viene aquí, cuando vamos a Jesús, Jesús entra a través de su Santo Espíritu en nuestra vida, y su voluntad y nuestra voluntad se unen. Pero es más que unirse, se funden, se fusionan, se tornan una sola voluntad que el Espíritu de profecía le llama voluntad santificada, voluntad purificada. Es lo que Pablo describe en Gálatas 2:20. No vivo más yo, ahora es Jesús que vive dentro de mí. No vivo más yo, pero miren lo que Pablo dice, no vivo más yo, pero lo que vivo, yo no vivo más yo, pero lo que vivo, lo vivo en Él. Pero ¿cómo es? Si no vivo, ¿cómo hago? Lo que Pablo está tratando de decir es que lo que hace Dios es lo que estamos haciendo nosotros. Y lo que hacemos nosotros es lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Porque ya no existen más dos voluntades. Existe una sola voluntad llamada la voluntad santificada. Y es esta voluntad santificada que ahora dirige nuestra vida. Dios no nos obliga. Y ahí viene el tema del Espíritu Santo que voy a dejar para mañana. Dios controla nuestro ser porque le dejamos, porque queremos, porque se lo permitimos. Y es de esta manera que Dios obra en nosotros los frutos maravillosos de justicia.
Es de esta manera que vamos a ver en nuestra vida una vida de obediencia, pero no una obediencia falsa, una obediencia que viene del corazón, así como la obediencia de Jesús venía y nacía del corazón. ¿Cómo debemos ir a Jesús? Debemos ir a Jesús como estamos. Debemos ir a Jesús como estamos. Debemos permitir que los hombres vengan a Jesús drogados, borrachos, fumadores inveterados, adúlteros perdidos, prostitutas juzgadas por el mundo sin remedio. Debemos ir a Jesús como estamos. Nadie conoce nuestra vida, nadie sabe lo que somos. Pero debemos ir a Jesús como estamos. Grandes teóricos de la religión, sin vida interior. Solo Dios sabe, debemos ir a Él como estamos. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, baja, voy a ir a tu casa. Zaqueo no le dijo a Jesús, Señor, gracias porque me escogiste, gracias porque me perdonas que ahora quedas de aquí. Yo me voy a mi casa, tengo que limpiar la casa, está sucia, lleno de basura, tengo que preparar una buena comida, no hay nada listo. No, Jesús agarró a Jesús y se fueron los dos de manos, porque Jesús cuando entra a tu casa llena de basura, Él es que limpia las telarañas, Él limpia los vidrios, Él arruma, Él coloca cortinas, flores, la vida cobra sentido. Por primera vez la vida deja de ser un cementerio, se vuelve un paraíso de flores, porque Él es el que hace. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo volvió para el padre, el hijo no tomó un baño, no se cambió de ropa, no se cortó el cabello, no se lavó las uñas, no se sacó los piojos. Él fue al padre oliendo a chancho, a puerco, piojoso, con los cabellos desgreñados, con la ropa sucia de excremento de puerco, se fue así, y Dios lo acepta, lo abraza, lo besa, así sucio, inmundo, pero es en la comunión con Él. Es así, cuando vamos a Jesús como estamos, nos recibe, y ahí en la comunión con Él, su Espíritu Santo comienza a hacer las transformaciones maravillosas, los milagros que el mundo tiene que ver. ¿Cuántas veces queremos aquí luchar solos para dejar esto, para cambiar nuestro carácter, para hacer esto? Y nos olvidamos de ir al único que es nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra razón de ser. A lo largo de mi vida, de mi ministerio, he visto hombres perdidos, hombres que no tenían remedio, la sociedad los había condenado, la iglesia no tenía esperanza más en ellos, los padres los habían despreciado. Pero un día, en medio de la inmundicia en que vivían, en medio de la desesperación que vivían, escucharon decir, Dios te acepta como eres. No pienses que tienes que parar con las drogas para ir a Jesús. Va a Jesús con las drogas. Él va a hacer maravillas en tu vida. Y esos hombres fueron con su indignidad, con su respeto propio por el suelo, con su autoimagen deteriorada, fueron a Jesús. Y Jesús los recibió y los amó. Y yo podría hacer un desfile con todos esos hombres esta mañana si estuviesen aquí. Son los casos que yo conozco. Y millares y millones en este mundo. Queridos, un día Dios tiene que hacernos entender esto. Yo no tengo vergüenza de decir que yo fui un pastor y yo no entendía y no sabía, y porque no sabía no vivía esto. Yo soy el ejemplo típico de un pastor que fue pastor, que predicó, viviendo dramas terribles por dentro. Y yo era un hombre sincero. Y sin que nadie sepa, solo me arrodillaba y decía, Dios mío, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no consigo? ¿Qué falta conmigo?
En su maravilloso amor, Dios un día como a Zaqueo me vio encima del árbol de mis preconceptos, de mi moralismo, de mi esfuerzo humano, y me dijo: hijo, baja. Y yo nunca le voy a terminar de agradecer a Dios por todo lo que está haciendo en mi vida. Cuando veo atrás, veo que ya Dios me ayudó mucho. Cuando veo para frente, veo que hay tanto para hacer en mi vida. Pero entonces encuentro una palabra bonita del apóstol que me dice: aquel que comenzó ciertamente el trabajo en ti, con toda certeza lo terminará un día. Y voy a Dios cada mañana y cada noche como soy. Descubrí en mi propia experiencia que la cosa más difícil en mi vida no es no fumar. La cosa más difícil en mi vida es pasar tiempo con Jesús. Y es esto que tenemos que aprender. A no vivir un cristianismo teórico. A hacer de Jesús nuestro amigo, nuestro compañero. Me gustaría hacer un llamado esta mañana. Pero no voy a hacer un llamado público. Pero voy a pedir a Luis que venga para cantar. Tengo algunas personas que no son delegados y están esta mañana aquí asistiendo al mensaje. Y especialmente veo una persona que yo sé que el Espíritu de Dios está hablando a su corazón. Y no preciso decir nada porque Él sabe que en mi corazón siempre hubo un grande amor por Él. Y si todo lo que se dijo esta mañana sirviese solamente para que el Espíritu de Dios tomase a esta persona y para que esta persona fuese Jesús como está y le dijese: estoy aquí. Mi vida toda traté de hacer las cosas a mi manera, no pude. Voy a hacer las cosas como tú quieres aquí. Y si tú vas a Jesús como estás esta mañana, vas a sentir el abrazo de Dios y su amor transmitido a ti te dará el poder, la gracia, la plenitud de vida necesaria para ser feliz. Cantaré el gran amor que Jesús tuvo por mí. Mi pecado Él limpió. Oh, qué gran amor. Yo andaba en el error, pero Él encontró. Desde entonces soy feliz. Oh, qué gran amor. Salvó.
Él te llama con amor. No le hagas esperar. Él su vida dio por ti. Oh, qué gran amor mostró. En los cielos hoy está y vendrá otra vez. Al llevarnos a morar por la eternidad, tuvo que morir en la cruz por mi maldad, y así me salvó. Él vendrá por ti. Él vendrá por mí, con su gloria y gran poder, al cielo nos llevará con él, con él, con él. Oh, qué gran